espada de doble filo. Declara conmigo, voy a recibir la palabra de Dios. Me someto a ella. Esa autoridad sobre mí. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero en la restauración, renovación y redención que el Espíritu Santo ha hecho en mí, ahora tengo la mente de Cristo y la palabra del Señor es la que domina y controla. Espíritu Santo, reprograma nuestra mente, reprograma nuestra alma con tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo y arranque todo pensamiento de temor, toda crisis almática, toda confusión, toda oscuridad, toda atadura. Que tu palabra penetre aún en los lugares donde ni aún mi mente tiene conocimiento de esas áreas dentro de mí que fueron sembradas con una semilla de mentira, con una palabra mentirosa, con una emoción, con una experiencia, con un trauma que hemos vivido consciente o inconscientemente, aún desde el vientre de nuestra madre. Espíritu Santo, tú conoces cada área de nuestra vida y conoces toda nuestra vida, toda la historia de nuestra vida desde que fuimos formados, porque tú en las entrañas de nuestra madre, tú nos formaste, nos entretejiste, tus manos estaban puestas allí y conoces, Señor, todo, toda nuestra vida. Nada se te escapa, tú lo sabes todo. Por eso, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros, penetra esas áreas en nuestras vidas, de cada una de las vidas de mis hermanos y hermanas que están conmigo, y limpia, sana, liberta, rompe todo nudo. Llévanos, Señor, cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Límpianos, Señor, de todas esas cosas que nos molestan tanto, que nos irritan, que nos enojan, que nos quitan la paz, que nos quitan el gozo. Limpia todo eso de nuestra vida de manera que el enemigo no encuentre nada dentro de nosotros. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, que él iba a ser zarandeado por el enemigo, pero que el enemigo no podía encontrar nada en él. Por su perfección nosotros queremos, Señor, acercarnos y hacer más, cada vez más como tú. Lo hiciste en la cruz del Calvario. Nos perfeccionaste en la cruz del Calvario, porque toda debilidad, toda enfermedad, todo trauma, todo mal, todo dolor que nosotros hemos vivido desde la formación de nosotros en el vientre de nuestra madre, tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Y te pido también, Señor, que todo sentimiento de culpa sea quebrantado, destruido y quitado de nosotros. En el nombre de Jesús, porque ninguna acusación. Dice tu palabra en Apocalipsis que el acusador de los hermanos está día y noche acusándonos, pero el nuestro abogado tenemos para con el Padre, dijo el apóstol Juan, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él muestra sus heridas en nuestro favor para limpiarnos de todo aquello, consciente o no consciente, que te ha ofendido a ti. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso atamos toda acusación del enemigo contra mis hermanos, contra mí. Todo sentimiento de culpa se rompe y se quebranta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos libres de culpa, libres de acusación.
libre de sentimientos de culpa. Gracias, porque la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Hoy decidimos pensar lo bueno, lo justo, lo que es digno, lo que es de buen nombre. Señor, todo lo tuyo es lo que queremos pensar, todas las buenas noticias. Así háblanos a través de tu palabra. Establecemos que tu palabra es autoridad y que cada uno de nosotros es tierra fértil. La recibimos con gratitud, en obediencia y como autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén, amados. Qué bendición estar con ustedes y compartirles una palabra más que definitivamente está en nuestros corazones en el libro de los Hechos. Me he estado usando muchísimo con esta palabra que hemos estado recibiendo de parte del Señor. Y cada capítulo es como un mapa. Es bien importante que ustedes lo vean como lo estoy viendo, como el Espíritu Santo nos está ayudando a verlo, porque eh, todo lo que está escrito en ese libro de los hechos como un patrón, como un template, como un blueprint, como un plano, como un mapa, como una guía de cómo vivir nosotros. Y lo más triste sería que interpretemos que esa escritura fue puesta hace 2000 años atrás para un contexto histórico particular, para el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, para ellos. Y que nosotros lo leemos simplemente como aprendizaje de algo histórico, algo bonito, qué inspiración, wow, cómo el Señor obró, qué grandes cosas hizo el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, pero no tengamos claramente en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras conciencias que eso fue escrito para que tú no solamente glorifiques al Señor, sino por lo que pasó hace 2000 años atrás, sino que glorifiques al Señor porque eso está pasando en tu vida hoy día. Porque el mismo espíritu que operó en ellos hace 2000 años atrás es el mismo espíritu que opera hoy día, que está en ti, que está en mí y que no hace excepción de personas. La diferencia va a ser si obedezco creyendo en esa palabra que es para mí y para que Él me use a mí en el contexto en el que me ha puesto. Creo que la iglesia está entrando en uno de los momentos más maravillosos, más extraordinarios de la historia del mundo, de la historia de salvación, de la historia de la iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese movimiento extraordinario que creemos que nos va a llevar al momento cuando Cristo venga a levantar la iglesia y a llevarnos a su presencia. Es una de las cosas que más estoy meditando últimamente y me pregunto, Juan, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese momento? O sea, cómo va a ser esa experiencia cuando en un abrir y cerrar de ojos yo sea levantado, tú seas levantada y tu cuerpo se transforma? Si estás vivo, estamos vivos, deja de ser imperfecto, se convierte en un cuerpo perfecto, el alma se borran todas esas emociones negativas y todos esos miedos y todas esas cosas y se convierte en un alma perfecta. ¿Cómo será eso, verdad? A mí eso me emociona y no sé si es porque por la edad que tengo ahora, pero quizás los jóvenes ni piensan en eso, pero todo aquel que definitivamente quiere crecer y quiere servir al Señor y está buscando la experiencia de la presencia de Dios, tiene que estar pensando en eso.
porque es la experiencia más gloriosa que nosotros vamos a estar viviendo. Llegar a la presencia de nuestro Señor ya perfectos, sin culpa, sin acusación, perfectos, para reinar con Él y cumplir el deseo del corazón de nuestro Padre, es que vivamos eternamente con Él. Amén, amén, amén. Bueno, ya me inspiré en un tema que no va necesariamente, pero sí tiene relación con el tema de la palabra. Toma de territorios en el nombre de Jesús. ¿Por qué puse toma de territorios en el nombre de Jesús? Porque el pasaje bíblico que vamos a estar viendo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, del 1 al 20, ustedes van a ver cuán importante es el nombre de Jesús. Y vamos a leer. Hechos 10, 19, 1 al 20. Reina Valera contemporánea, Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Voy a parar aquí, no voy a seguir, porque nuevamente hay un contexto detrás de todo esto. Resulta que se menciona en el primer verso a Apolos, que fue un convertido de Juan el Bautista y que él tampoco conocía el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que esas fueron palabras de Juan el Bautista. El que viene detrás de mí, yo le bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y eso es bien importante, porque realmente cuando Juan predica el mensaje del arrepentimiento, está llevando al pueblo de Israel a un cambio de actitud, a un cambio de mente, a un cambio de dirección. Porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento es simplemente el cambio de una vida de pecado a una vida de santidad. Una persona puede estar viviendo bien, una vida buena, y Apolos agarró ese mensaje y estos creyentes agarraron ese mensaje y probablemente dejaron una vida de pecado y probablemente dejaron de hacer cosas incorrectas. Pero el cambio que el Señor Jesucristo trae es un cambio no simplemente del pecado a una santidad, sino también de la forma de pensar de Dios centralizado en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, porque para yo poder vivir la experiencia del nuevo nacimiento, yo tengo que romper con la mentalidad religiosa, que todo el mundo cree en Dios y que, bueno, muchos caminos conducen a Dios, bla, 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 y tengo que portarme bien, etcétera, a centralizar mi fe y mi corazón y mi mente a una persona que se llama Jesucristo y a su obra en la cruz del Calvario, a lo que él hizo por mí y a su victoria sobre la muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces ya eso es un mensaje que transforma la vida y abre a la experiencia del Espíritu Santo porque eh, la salvación es un movimiento de fe puesta por el Señor a través de su palabra en nosotros, de convencimiento del Espíritu Santo. Y cuando abro esa puerta de fe, el Espíritu Santo viene a mí y me transforma, me cambia, me da una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero también toma control de mi mente. Y yo tengo entonces tengo que tener una experiencia de impacto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces es bien importante, no,
no voy a tomar mucho tiempo aquí, es un tema que tocamos fuertemente en el encuentro, pero es importante que todos nosotros eh, tengamos esa experiencia con el Espíritu Santo, que la tuvieron los nuevos creyentes en el día de Pentecostés, o sea, los discípulos, y que constantemente usted lo ve en todo el libro de los Hechos con unas señales, unas experiencias muy, muy importantes. Apolos se le imponen las manos, recibe el Espíritu Santo y entonces comienza el ministerio de predicación, pero con poder ya, ya no con habilidad de convencer, porque él tenía una habilidad de convencer a otros. Pero esta vez, cuando tiene el Espíritu Santo, entonces ya se mueve con poder del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre algunos creyentes y otros creyentes. La diferencia en la predicación del Evangelio. ¿Cómo va a ser esa predicación del Evangelio? Va a ser el Espíritu Santo en nosotros. O tú eres una persona que tiene una habilidad de hablar las cosas y decir las cosas muy bonitas y convencer a la gente, o tú tienes el poder del Espíritu Santo, que es quien convence a la persona y también la transforma y también la sana y también la restaura. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Seguimos. Ellos contestan, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, hay una transición porque ellos piden ser bautizados en el nombre del Señor Jesús porque se dieron cuenta que su fe tenía que estar puesta en el Señor Jesucristo. O sea, hay un cambio, ¿ok? ¿Cómo les puedo decir? Es cuando tú ves las cosas diferentes. Te puedes estar viendo lo mismo, pero tienes una experiencia que te da la habilidad de ver ya la misma situación, la misma circunstancia, el mismo cuadro, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando su conciencia estaba basada en el bautismo del arrepentimiento, de un cambio de vida, ahora su conciencia cambia, que ya no es lo que ellos hacen o no hacen, sino lo que Jesucristo hizo. Y ahí hay una gran diferencia, porque entonces el bautismo en el nombre de Jesús significa que esas personas entregaron su vida completamente, se rindieron su voluntad y decidieron seguir a Jesucristo, o sea, murieron al pasado y tienen una vida nueva. Entonces, en el nombre de Jesús significó que ya el bautismo estaba siendo en la confesión, el testimonio, testificando acerca de Jesucristo. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo, y aquí es que viene una parte muy importante, y estos son elementos que tenemos que vivir, que tenemos que pasar por esta experiencia, amados. Punto. No es una opción. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Impactante eso. Mira, amados, eso es una experiencia que nosotros constantemente hacemos en CN.
Ahora estamos siendo más directivos en las celebraciones y cuando tenemos nuestros encuentros, estamos siendo más eh, proactivos en imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Hay mucha controversia en la en las iglesias, no en nuestra iglesia, en las iglesias, de esto de hablar en lenguas y de esto de profetizar. Pero, ¿por qué hay controversia? Si es sencillo, está claro, está definido. Pablo después lo explica en 1 Corintios 12 y 14. Hablar en lenguas no es una ciencia. Hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, es una experiencia que el Espíritu Santo pone en nosotros, que para algunos es un disparate, para algunos es escandaloso, pero para otros es edificación, es crecimiento, es hablarle a Dios. Porque Pablo lo explica, hablar en lenguas, hablarle a Dios. Ah, pero el Señor no, es que las lenguas en sí es una forma de adoración y de exaltación, es entrar al lenguaje espiritual, porque es producto del Espíritu Santo. Y lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, que Pablo habla cuando oramos, muchas veces él gime con gemidos indecibles, que muchas veces se traducen como en lenguas. Hay cosas que mentalmente yo no sé cómo decirlas, pero me salen lenguas porque entonces el Espíritu Santo usando mis labios en el lenguaje espiritual para mover algo que ni tan siquiera puedo tener claridad, pero está moviendo algo mucho más allá de mi entendimiento. Entonces, para mí es tan claro y tan definido que estos nuevos creyentes que estaban en el error, que estaban limitados, que no habían conocido la profundidad del evangelio y la extensión y expansión de la experiencia del Espíritu Santo, porque así hay muchos creyentes que van a la iglesia y han creído y tienen el ticket para el cielo. O sea, la salvación no es cuando hablas en lengua, la salvación es cuando pones tu corazón y tu fe completamente en Jesucristo y lo aceptas como Señor y Salvador. Pero cuando entras en la vida en Cristo Jesús, se te abre un velo donde comienzas a vivir la experiencia del reino de los cielos y entras en otra dimensión. Y esto es parte de la dimensión del reino, hablar en el lenguaje del reino. Y la palabra profetizar es cuando el Espíritu te guía a establecer la palabra, pero ya de manera expositiva, o sea, de manera que está moviendo las circunstancias porque la palabra tiene poder. Yo no me lo estoy inventando, la palabra me da la dirección y la palabra como es espíritu y vida. Entonces establecemos palabra profética que mueve, que empuja, que hace que se dé. Eso es algo que es elemental y aunque usted no lo piense, a ustedes digan, ay, eso es tan complicado, ay, eso es tan profundo. No, eso es elemental, amados. Eso es elemental. Punto. Eso es kindergarten. Todo creyente debería tener esto porque lo que está diciendo el doctor Lucas es que estos creyentes, su primera experiencia después de ser bautizados es que hablaron en lenguas y profetizaron. O sea, no está diciendo que pasaron 5 años, 10 años de crecimiento, de madurez y de entendimiento y se saben la Biblia de memoria y empezaron a hablar en lenguas. No, están en pañales, empezando. Espero que lo puedan ver, amados. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios.
pero algunos de ellos no creyeron. Y delante de toda la gente hablaron mal del camino. En otra versión dice que maldijeron el camino. O sea, el camino era como se llamaba antes a los creyentes, seguidores del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, porque es que nosotros no estamos para discutir y pelear. Nosotros predicamos el evangelio y el que lo recibe, el que lo rechaza, lo rechaza. Nosotros no somos llamados a convencer, nosotros somos llamados a compartir, a predicar el evangelio. La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo junta a unos discípulos, en otras palabras, empezó un discipulado, ¿ok? Porque muchas veces la experiencia pública hace que los nuevos creyentes aprendan y hay que después apartarlos y llevarlos a un grupo de conexión o trabajar con ellos individualmente, como hacemos nosotros en CN, y disipularlos. Pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Es interesante esto, ¿verdad? Pero no voy a seguir porque si no entro en mucho detalle, pero aquí hay muchas cosas interesantes. O sea, el apóstol Pablo era un tipo que era un apologista o un defensor de la palabra. Me fui para adelante. Déjeme terminar aquí primero. Ok, no, aquí no es, aquí. Bueno, vamos a seguir que no sé, porque si no, no terminamos. Dios, por medio de Pablo, Dios, por medio de Pablo, Dios, por medio de ti, hace milagros. Aquí dice hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Quiero reforzar esto, porque si dice Pablo en su unción extraordinaria hacían milagros tan extraordinarios, y sigue el 12, pues entonces uno diría, bueno, sí, el apóstol Pablo tenía una unción especial. Pero aquí lo que está diciendo el doctor Lucas es que Pablo era un instrumento de Dios. Lo único, la diferencia entre Pablo y tú, ¿sabes cuál es? Que él lo creía y que él lo quería y que él se ponía a disposición. Y te lo tengo que decir de esa forma porque por lo regular nosotros no nos vemos capaces de ese tipo de experiencia. Y muchas veces usamos como excusa, bueno, es que Dios no me escogió a mí como a Pablo. O sea, el Señor va a usarte en el contexto, en el medio en que tú vas a estar y su poder, su gloria, su manifestación de su gloria va a ser a través de ti porque la gente que te rodea tiene unas necesidades tan grandes y Dios te ha puesto a ti en ese contexto para usarte. En el momento que el Señor empieza a usarte a poder llenar las necesidades, a traer cambios extraordinarios a través de la conversión, la transformación del corazón, los milagros de sanidad, las liberaciones de demonios. Entonces va a venir la gente, porque algo importante que debes de aprender es que cuando estás trabajando en un contexto particular,
La fe trae fe y trae fe que trae fe. O sea, tú empiezas a orar por una persona que se sana, la gente que está alrededor va a crecer en la fe y va a buscar esa experiencia también y van a promoverlo y van a decirlo, mira, yo fui a un grupo de conexión de una iglesia que yo no sabía y cuando oraron, los enfermos se sanaron. Gente que venía pero con una situación bien difícil fueron libertados. 20 y la gente con necesidad van a llegar por el testimonio del Espíritu Santo operando a través de ti. Lo único que tienes que creer y lo único que tienes que hacer es dejarte usar por el Señor. Entonces, pero fíjense el contraste aquí. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decía, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Fíjense que se está hablando de exorcistas. Hay exorcistas, pero no necesariamente los exorcistas que hay afuera son seguidores de Jesucristo. Entonces, estaban nombrando a Jesús y a Pablo porque ellos escucharon a Pablo libertar a endemoniados en el nombre de Jesús. Y entonces estaban queriendo mover lo mismo que hacía el apóstol Pablo, pero mire lo que pasa. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Eseba, o sea, un judío reconocido. Y eran 7 hijos varones. ¡Wow! Impactante, un hombre que tenía 7 hijos varones, que lo más seguro eran de una secta, eran de un grupo religioso, espiritual. ¿Ok? Imagínate, jefe de los sacerdotes. Quiere decir que esos muchachos estaban supuestamente entrenados a libertar a la gente de los demonios, pero el espíritu maligno les respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y cuando usted lee este verso, me estoy alargando un poquito, pero quiero, esto lo tengo que, porque es que hay tanto aquí en esta palabra. Tú me puedes creer que depende de ti si vas a tener un nombre en el mundo espiritual. O sea, nosotros, llenos del Espíritu Santo, siendo usados por el Espíritu Santo, porque Pablo era usado por Dios. Dios a través de Pablo hacía milagros. Pablo era un siervo de Jesucristo. Pablo predicaba a Jesucristo. Estos 7 muchachos, hijos de un líder sacerdotal, no seguían a Jesucristo. Sus vidas no habían sido transformadas por el Espíritu Santo. Estaban simplemente ejecutando rituales religiosos. Pero cuando es un creyente sólido, seguidor de Cristo, lleno del Espíritu Santo, su nombre es conocido en el mundo espiritual. Los ángeles conocen el nombre de una persona así y los demonios también. Y cada vez que tú eres usado poderosamente por el Señor Jesucristo, tu fama aumenta en el mundo espiritual, tu fama crece en el mundo espiritual. Pero estos demonios saben claramente quién es Jesús y ellos saben claramente que tú sirves a Jesucristo y saben claramente que estás lleno del Espíritu Santo y conocen tu nombre. Y al verte que entras al territorio de ellos, tiemblan porque tienes un testimonio, tienes un respaldo. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso.
Acuérdense que están en Éfeso, en un país gentil, ateo o creyente de dioses paganos, tanto judíos como griegos, y lo entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús, porque cuando hay creyentes llenos del Espíritu Santo que se mueven y son usados por el Señor, trae temor en la población, trae respeto, es una palabra bien definida aquí, y muchos creen y glorifican al Señor, pero otros ni se atreven a confrontarte porque saben que en ti está el poder. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Miren el resultado. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Aleluya. Qué palabra tan poderosa que yo declaro y establezco que va a ser sobre tu vida, que el Señor te va a usar poderosamente. Atrévete a tomar territorios en el nombre de Jesús y el Señor te va a usar poderosamente. Padre, gracias por esta palabra. Desato la verdad de esta palabra sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que me están escuchando, que son tierra fértil, y declaro que el gran avivamiento viene a través de ellos. Amado Espíritu Santo, úsalos con poder donde quiera que se muevan para que te manifiestes en gloria, sacando a patadas al diablo mentiroso y tomando vidas, hogares, familias, ciudades, vecindarios, en el nombre de Jesús. Queremos ver ese testimonio, Señor, de transformación, como terminamos en esta palabra. Así los bendigo y declaro, Señor, que ellos prosperarán en todos sus caminos y que tú los guardas en su entrada y su salida, en su acostar y en su levantar. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Mis hermanos.